reiterar el agradecimiento a los que sobreviven a este gran esfuerzo que hemos hecho. Decía Ricardo que somos rara avis los que andamos en el derecho administrativo y todavía más si un viernes lluvioso hemos de seguir haciéndolo. Pero creo que el tema merece hacer este último esfuerzo. Prometo ser breve, aunque todos decimos lo mismo y terminamos no siéndolo, pero definitivamente comparto con Joaquín que la exposición que me antecede, ambas, pues dejan un tema muy importante de examinar y precisamente pues ese era el objetivo de haberlo incluido dentro de esta digamos, labor de reflexión y de entendimiento. Ya don Pablo por la mañana, con 2 exposiciones magistrales en el tema, nos había delimitado y aclarado la parte conceptual, los mecanismos o instrumentos para el control de la discrecionalidad. Y bueno, yo quisiera tal vez ser un poco más práctico en este debate, diciendo lo siguiente. Creo que tardamos 30 años después de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública para que el justiciable tuviese instrumentos procesales que le permitieran ejercer pretensiones tendientes al control de la discrecionalidad, con cualquiera de las teorías que utilicemos. Efectivamente, nuestra ley general, como todos lo sabemos, tenía declaraciones, diría yo, a la bandera, propias de un texto doctrinal de alto vuelo, pero que no tenía un mecanismo procesal que permitiese al justiciable y al juzgador hacer valer esas disposiciones que en todos los casos, si las repasamos, y nunca hay que dejar de hacerlo porque aunque uno las lee muchas veces siempre encuentra alguna novedad, siempre en estas normas, me refiero a los artículos 15 a 17 de la ley, encuentra una reiteración de la habilitación al juez para ejercer sus potestades de contralor de legalidad. En el 15 dice en los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus límites. Don Pablo nos detalló los límites de la discrecionalidad. Luego en el 16, lo hablábamos con Ricardo, no podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica y el juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas como si ejerciera contralor de legalidad. Y finalmente, el artículo 17, la discrecionalidad está limitada por los derechos del particular. Entonces, digamos que ya ahí las normas de fondo nos han definido un parámetro bastante claro a mi juicio en cuanto a la existencia de límites jurídicos y no jurídicos, escritos y no escritos al ejercicio de la discrecionalidad, al ejercicio de la potestad con contenido discrecional, no necesariamente al acto administrativo. Creo que en esto hay que hacer una lectura amplia. De modo tal que desde el año 78 que entra a regir, mientras no entró a regir en el 2008 el código, mi percepción, y creo que la de los corredactores también, era que pues, la ley reguladora no era o el mecanismo adecuado para habilitar, o no habilitar, porque la ley general ya lo había hecho, sino para darle al juzgador los instrumentos necesarios para ejercer el control de legalidad del ejercicio de la potestad administrativa con contenido discrecional. Entonces la tarea fue, bueno, hagamos que ahora sí lo tenga.
Y esa lectura es la que hoy quisiera transmitir, porque mi percepción es que quizá no ha sido suficientemente expuesta, no tenemos la conciencia necesaria, todos los actores, para que no nos pase lo que decía Ricardo, de que un buen código es parte de la tarea, pero si los que lo aplican, y en eso incluyo a los abogados litigantes, pues no lo entienden, no lo practican, pues de nada nos va a servir. Hay un corte transversal, me parece a mí, y no es casual, en el código, para atribuirle al justiciable y al juez facultades antes, durante y luego del proceso, con el objeto de controlar la discrecionalidad administrativa. Y aquí voy a hacer una primera confesión, ya se fue Ana Lorena y lo puedo decir, que no lo digan los procuradores, ¿no? Hay algunas normas, 42.2F, 128F, que hablan de este tema, y confieso que lo que hicimos fue quitarle, donde dice potestad administrativa, decía discrecional. Y hicimos eso pues para que no estuvieran luces de neón. Porque sí, efectivamente, como ella lo decía, este fue un tema, en el mejor de los casos, tenso. Había una intención de regular la posibilidad de un control intenso. Y cuando digo intenso, es intenso. Y por eso es que hay disposiciones en el Código durante la fase de medidas cautelares, cuando hablamos de la definición de cuál es la pretensión admisible, cuál es el contenido de las pretensiones, cuál va a ser el contenido de los fallos y cuáles van a ser las labores del juez de ejecución de sentencia. Y en esto, definitivamente, y no es porque haya yo participado, porque además no es algo de mi autoría, creo que la labor, si ese era el objetivo, se cumplió sin lugar a dudas. El tema es que quienes lo tenemos que aplicar, adquiramos el conocimiento, la comprensión adecuada, para que como litigantes desarrollemos teorías del caso que le permita a los jueces, si es que estiman que es procedente la demanda, pues ejercer esos poderes que le atribuye el Código, repito, antes, durante y luego del proceso. Y empezamos con el artículo 20, párrafo segundo, medidas cautelares. Ya se mencionó algo de esto. Dice ese párrafo: si la medida involucra conductas administrativas activas o omisivas con elementos discrecionales o vicios en el ejercicio de su discrecionalidad, estará sujeta al artículo 28. Entonces, recordemos que esto puede ser antes del proceso, podría ser que este tema se presente incluso ante causam. Ya vamos a hablar del artículo 128, que yo sí se los voy a leer, porque creo que es una norma de notoria importancia, y también voy a explicar el origen, porque no es el presumido por el que me antecedió en la exposición, no se trajo de la ley española. En pretensiones es importante señalar, nos dijo cuando fuimos a presentar esto Alcalá de Henares frente a todos los connotados catedráticos españoles más destacados del momento, pues no todos, pero una buena cantidad, nos decía don Jesús: es que ustedes tienen una redacción muy farragosa, le dieron una redacción farragosa al código. Para empezar, yo no sabía qué era eso. Me fui a buscar qué era, y farragoso, que es un término que no usamos de este lado del mundo, es muy extensa, muy detallada. Y sí, efectivamente, si esa es la lectura que hacía él, efectivamente ese era el objetivo, porque claro, tenía la intención de que la normativa sirviese
como una especie de manual. Estábamos haciendo un antes y un después, un cambio bastante importante, y la idea era que pues, tuviera ese aporte didáctico, la norma. Y una de las intenciones fue aclarar el cambio definitivamente importante en cuanto a las pretensiones admisibles, una de las cuales, dice el 36B, es plantear procesos relacionados con el control de pretensiones, del ejercicio de pretensiones administrativas, lo que no significa necesariamente del control del producto de ese ejercicio, porque habrán supuestos en los cuales, aún sin que impugnemos un acto administrativo o que éste pierde validez o eficacia, lo cierto es que hay un ejercicio que reglar para determinar si es conforme o disconforme, y aquí también nos podemos independizar del proceso objetivo al acto. Entonces es admisible, según el Código, artículo 36B, repito, que nuestra pretensión vaya enfocada al control del ejercicio de la potestad administrativa, reglada o discrecional. ¿Y cómo vamos a plantearle al juez que controle la potestad si es discrecional? De acuerdo con los límites que establece el ordenamiento. Don Pablo fue amplio en ese tema, y los hechos determinantes que vamos a ver es la fórmula que luego el Código reitera, como por ejemplo en el artículo 42, que hay que reiterar, no es un catálogo de las únicas pretensiones admisibles, sino, de nuevo, por didáctica legislativa, es una lista de ejemplos de algunas de las posibles pretensiones que podrían ser deducidas en demanda. Y me interesa aquí reseñar el 42.2F. Dice, entre otras pretensiones, podrá solicitar la fijación de los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos para el ejercicio de la potestad administrativa, punto, discrecional. Vean que aquí hay una labor compleja, sin lugar a dudas. Hemos coincidido en el seminario, se ha reiterado esa tesis, nadie ha dicho que es sencillo, pero el norte en esta pretensión es hacer valer lo que la Ley General de la Administración Pública nos había ya señalado, habilitando al juez a disponer, identificar los límites que impone el ordenamiento jurídico, y precisa el Código los hechos determinantes, que es uno de los temas que, como exponía don Pablo, ha sido considerado en la jurisprudencia y doctrina comparada. Entonces, aquí yo más bien encuentro una directa conexión entre la norma de fondo y la norma procesal. Una conexión en el sentido de que la primera habilitó en abstracto al juzgador para ejercer un control de legalidad intenso con relación al ejercicio de la potestad discrecional, considerando que pues, los parámetros, los límites que el ordenamiento jurídico le impone y, dice el Código ahora, los hechos determinantes. Como sabemos, el 42 tiene una norma espejo, que es el 122. Lo mismo que yo como justiciable estoy habilitado para pedir, está el juzgador habilitado para otorgar. Y entonces el 122, en el inciso F también, establece la posibilidad de que el juzgador fije los límites y las reglas impuestas por el ordenamiento jurídico y los hechos para el ejercicio de la potestad. Y aquí dice, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que conserve la administración pública. Sin perjuicio del margen de discrecionalidad. Porque no se trata de llevar a cero esa discrecionalidad, como si lo hace a veces, o siempre que, por ejemplo, define en un cartel la administración las reglas de selección de un contratista, ahí llevó a cero su discrecionalidad. De modo que no es el interés del Código, y esto quiero remarcarlo porque fue el debate que veo que no fue superado,
por la exposición de la señora Procuradora, no es el objeto de la regulación sustituir a la administración. No se trata de eso, ni llevar a cero la discrecionalidad. Se trata básicamente, y perdonen la reiteración, de identificar los límites que impone el ordenamiento al ejercicio concreto de una determinada potestad con contenido discrecional. Límites que extraemos de los hechos determinantes probados en juicio o, como vamos a ver, en ejecución de sentencia, con un concepto que se denomina hechos complementarios, y derechos del administrado o del particular, como dice la ley general, principios generales como el de proporcionalidad, razonabilidad, que ya han sido ampliamente expuestos con mucha propiedad por don Pablo. Entonces, no es que se esté aquí en el exceso del gobierno de los jueces, que en todo caso a mí me hace mucha gracia, porque los gobernantes se quejan del gobierno de los jueces, pero a veces son los primeros que están deseando que se lleve el debate ahí para que sea ahí donde se resuelva. A veces me ha tocado en la práctica donde funcionarios municipales o administrativos dicen, ¿por qué no lleva este proceso? Yo voy a resolver, pero si a mí me obliga la Corte a hacer lo que usted me está pidiendo, pues ya se acabó el problema. Yo creo que usted tiene razón, pero usted tiene que entender, esto es complicado. Entonces, en realidad a veces el gobierno de los jueces lo que hace es resolver lo que los gobernantes no tienen la valentía de resolver, a pesar de que saben que están obrando mal. De modo que ya, como les decía, esa línea transversal que empieza por las cautelares, pasa por las pretensiones admisibles, pasa por los poderes del juez en sentencia, termina en algo que es realmente importante de, diría yo, comprender y sobre todo concientizarse. El artículo 128 dice: cuando la sentencia estimatoria verse sobre potestades administrativas con elementos discrecionales, sea por omisión o por su ejercicio indebido, condenará el ejercicio de tales potestades dentro del plazo que al efecto disponga, conforme a los límites y mandatos impuestos por el ordenamiento jurídico y por los hechos del caso, previa declaración de la existencia, el contenido y el alcance de los límites y mandatos, si así lo permite el expediente. Es la tercera vez en las normas del Código que hablamos de lo mismo, es un estribillo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la labor del juzgador, si es que el expediente lo permite, y ahí hay una tarea también obviamente del actor, es identificar en el caso concreto cuáles son esos límites a los que está sujeto el ejercicio de la facultad, de la potestad. Nunca ejercerla en sustitución de la administración. Delimitar el ejercicio de la potestad no es sustituir el ejercicio de la potestad. Estamos hablando de cosas absolutamente diversas. Porque ¿a dónde es que quiere llegar esta idea del código? Pues básicamente a que la tutela judicial sea efectiva, que no sea una burla, que no caigamos en el círculo vicioso de que anulo un acto y luego dicto yo administración otro muy parecido, análogo, y obligo al justiciable a otro proceso, porque de esa sentencia no se extrajeron los límites a que está sometida la administración para ejercer sus potestades, derivados de los hechos determinantes y de lo establecido por el ordenamiento jurídico. Y vean qué importante lo que dice después esta norma. En caso contrario, es decir, si no lo permitió el expediente, vean qué barbaridad lo que se atrevió el legislador, claro, no entendió, pero aquí va: ello se podrá hacer en ejecución del fallo, siempre dentro de los límites que impongan el ordenamiento y el contenido de la sentencia y de acuerdo con los hechos complementarios que resulten probados
en la fase de ejecución. Con razón se asustaron los catedráticos españoles cuando llevamos esta propuesta. Sí, claro, esto va mucho más allá de lo que dice la ley española, que no dice ni el 10% de esto, y que fue difícil a pesar de eso que fuese aprobada. Entonces, ¿de dónde sale esto? Por cierto, esto fue redactado antes de la ley española vigente. Esto lo redactó don Eduardo Ortiz en un proyecto que él había trabajado junto con don Francisco Chacón Bravo y otro grupo de juristas costarricenses, y que quedó como una propuesta por ahí sin futuro, porque no encontró quién la patrocinara. Luego, al momento de la redacción del código, se aprovecha esa propuesta especialmente en estos temas. Y en la punta de esa línea transversal, la punta, digamos, final, encuentro dos normas que también son propias de esa propuesta de don Eduardo Ortiz y que son importadas del antiquísimo juicio de temperanza italiano. Es el 175 y el 177 del Código. El primero dice: será contraria al ordenamiento jurídico la conducta administrativa que no se ajuste a lo dispuesto en la sentencia firme. Una vez firme la sentencia, si la administración incurre en cualquier conducta contraria a aquella, en perjuicio de la parte interesada, ésta podrá solicitar al juez ejecutor su nulidad, conforme a las reglas de este capítulo, sin necesidad de un nuevo proceso. Luego el 177 dice algo que, digamos, reitera: si la administración repite la conducta ilegítima con violación de la condenatoria, el juez, a petición del interesado, la anulará en ejecución de sentencia con los apercibimientos legales en caso de reiteración. Si ya está concluida la ejecución, sumariamente y dentro del mismo expediente podrá gestionarse en cualquier momento la ilegitimidad de la respectiva conducta. Y ahí es donde tiene absoluta importancia y trascendencia que el juez haya delimitado, conforme a los hechos determinantes probados en juicio o los complementarios probados en ejecución, cuáles son los límites en que debe ejercerse la potestad discrecional, para que luego poder evitarle al justiciable, conforme a estas dos normas que, repito, se inspiran en el juicio de temperanza italiano, muy estudiado por don Eduardo Ortiz. Decían que lo había estudiado más que los italianos, y no me extrañaría. Le evitaría al justiciable tener que volver a plantear un nuevo proceso, porque la administración, luego de haberse anulado el acto concreto, censurándose el ejercicio de una potestad discrecional, o dicta nuevamente la misma conducta ilegítima o una contraria al contenido del fallo. ¿En qué punto? En el punto en que identificó los límites que derivan de los hechos y del ordenamiento jurídico. ¿Esto es sustituir a la administración? No es sustituir a la administración, es recordarle los límites a que está sujeto el ejercicio de su potestad. Si la hubiésemos sustituido, no habría conducta ilegítima nueva. ¿De quién es la conducta? De la administración. Entonces, vamos a ver, no se trata aquí del gobierno de los jueces, sí se trata de mecanismos que muerden más al ejercicio, que hacen más eficaz la tutela judicial efectiva. Y cierro con un ejemplo que todavía no ha terminado de ser resuelto, pero incluso ha trascendido en medios, que es el de la fijación del precio del arroz. Que en ese caso es una disposición, es uno de los casos, curiosamente lo mencionaba Ana Lorena, donde se exceptúa la libertad de precios, pero bajo condiciones establecidas por la Ley de Promoción de Defensa de la Competencia.
¿Es una potestad que tiene un contenido discrecional? Sí, sí tiene contenido discrecional, porque al final hay una definición dentro de esas normas que da un margen para ello, pero también define un procedimiento, que lo decía don Pablo hoy, es uno de los límites para ejercer esa discrecionalidad. Y ese procedimiento es tener un estudio técnico que acredite la justificación de que hay una situación de oligopolio que merece ser supuestamente controlada mediante la fijación del precio del arroz. Dentro de la pretensión, una de las pretensiones era anular ese decreto, que por cierto es anual, y eso hace más difícil su control, el control del ejercicio de esa potestad, porque no nos da tiempo, el contencioso termina antes de que termine la vigencia del decreto. De hecho, así pasó, y por mucho. Una de las pretensiones era, queremos que se declare la disconformidad del ejercicio de esta potestad, porque se había reiterado históricamente, se demostró en juicio, sin que se estuviera en el supuesto de la ley. A pesar de eso, se había mantenido el ejercicio de esa potestad. Y entonces, tribunal resuelva, aparte de la eventual nulidad, cuáles son los límites a que está sujeto el ejercicio de esa potestad, de modo que las posteriores fijaciones no puedan incurrir en idéntico vicio al que está incurriéndose en este caso concreto. Lamentablemente, la respuesta del tribunal fue: se rechaza en ese extremo, sí se anula, se rechaza en ese extremo lo pretendido, porque la administración está sujeta al principio de legalidad. Y ahí sí que se nos vino a la cabeza la confusión. No, eso lo teníamos claro, que la administración está sujeta al principio de legalidad. Pero ese no es el punto. El punto es que la administración no está consciente de eso y está incurriendo en conductas reiteradamente en el tiempo, y no por 2 años, por décadas. Entonces no tiene conciencia de cuáles son los límites que tiene para ejercer esa potestad de fijar los precios. Y necesitamos que se termine con esa práctica disconforme con el ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Definiéndole los límites que tiene la administración para hacerlo. ¿Y qué pasa si incurre en la misma conducta ilegítima? Le pedimos al juez o las juezas, creo que son solo juezas, de ejecución de sentencia, que anulen esa nueva conducta. ¿Con base en qué? Con base en el contenido del fallo que definió esos límites y nos ahorra un nuevo proceso plenario que va de nuevo a debatir sobre un extremo ya resuelto por el tribunal. ¿Eso qué nos revela? Quizá incomprensión del papel que tiene, del trascendente papel que tiene esa facultad que le otorga la ley, el código, expresamente al tribunal, para impedir hacia futuro un nuevo ejercicio de potestades discrecionales, salidas de los límites que impone el ordenamiento jurídico y los hechos determinantes, porque en ese caso van a ser siempre los mismos, o al menos, si no estamos en los mismos hechos, sí cabría la fijación del precio. Y eso es algo que, al delimitar el ejercicio de la potestad administrativa, bien pudo haber hecho el tribunal para evitar que ese patológico ejercicio de las potestades continúe en el tiempo. De modo que, desde mi perspectiva, concluyo, primero, hay un interés en el control de la discrecionalidad, sin lugar a dudas, y además de eso, intenso. ¿Hay un exceso, una intención de que se sustituya a la administración? Para nada. El control que se ideó está ideado más bien para retornarle a la administración su potestad y que la ejerza, pero que la ejerza conforme a los controles y los límites que en el proceso se identificaron. Si no, no tendría sentido lo dispuesto por los artículos 175 y 177. ¿Cuál es la idea de esto?
usted tiene de nuevo la posibilidad, la potestad de ver, de fijar el precio, pero hágalo bajo estas condiciones. Y yo, juez, estaré vigilante, no en un nuevo proceso, sino en la ejecución del proceso que acaba de resolverse con sentencia estimatoria, para que usted ejerza esa potestad conforme al ordenamiento jurídico. Esto se manifiesta, repito, durante las medidas cautelares, las pretensiones, los poderes del juez en sentencia y especialmente también ejecución de sentencia. Pero en esa última fase no se va a poder ejercer ese poder de control intenso, lo que no significa de sustitución de la administración, si en el fallo no se ejerce esa potestad tan importante y que quizá pues, no ha terminado de ser comprendida con los alcances que al menos originalmente se tuvieron considerados para evitar esa reiteración y para que la administración pues pueda, digamos que en una burla a la justicia, ejercer reiteradamente de modo patológico sus potestades. De modo que con esto termino. Me parece que la propuesta, aunque se ha querido en algunos momentos vestir de excesiva, no lo es del todo, pero de nuevo es una propuesta que si no se ejerce no es eficaz, si no se entiende adecuadamente por quienes piden al juez, tampoco lo va a hacer. En la medida en que todos los que intervengamos en esto logremos identificar, ahí sí, qué es discrecionalidad y qué no es, y cuál es la pretensión más adecuada para el caso concreto, pues vamos a seguir en un ejercicio, vamos a decirlo así, insuficiente de los instrumentos que el Código le otorga tanto al justiciable como al juez para la intensa regulación de la discrecionalidad administrativa. Con esto termino y agradezco de nuevo su paciencia y su participación en esta actividad. Muchas gracias.